Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, porque hoy les traigo una historia que de verdad les va a encantar. Prepárense porque vamos a desentrañar un secreto que involucra a dos de los nombres más sonados en el mundo de la actuación turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Y lo más fascinante es que en todo esto su querido padre, Guven Yaman, jugó un papel fundamental en una sorpresa que dejó a muchos boquiabiertos. Así que pónganse cómodos, agárrense bien a la silla porque nos vamos de viaje por el fascinante mundo de los rumores, las posibles reconciliaciones y los gestos de amor familiar que hacen que estas estrellas brillen aún más. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras emocionantes historias. Ahora sí, entremos en materia. Todos recordamos la química que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir. Era innegable. Su paso por la serie Erkencikus nos conquistó a todos, y cada gesto, cada mirada, cada sonrisa entre ellos, hacía que los corazones de los fans latieran a 1000 por hora. Se convirtieron en la pareja ideal, la que todos queríamos ver juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla. La narrativa de la serie, centrada en el mundo de las aves y la búsqueda de la felicidad, se entrelazaba a la perfección con la palpable conexión entre sus protagonistas. Can interpretaba a Candivit, un fotógrafo audaz y carismático, mientras que Demet daba vida a Sanemeyn, una joven aspirante a escritora con un alma soñadora y un espíritu libre. Su dinámica era eléctrica, llena de esa magia que solo surge cuando dos actores se complementan a la perfección. Cada escena compartida era un deleite visual y emocional, y las redes sociales ardían con las teorías de sus seguidores, quienes estaban convencidos de que lo que veían en pantalla era un reflejo de una relación real. Pero como saben, la vida real a veces tiene otros planes. Aunque su relación profesional fue un éxito rotundo, que les catapultó a la fama internacional y les granjeó millones de seguidores en todo el mundo, su posible relación sentimental tomó caminos separados. Los rumores que inicialmente alimentaban la ilusión de los fans, se disiparon con el tiempo, dejando una estela de nostalgia y preguntas sin respuesta. Sin embargo, el cariño y el respeto mutuo, al parecer, se mantuvieron. Es en este terreno de lo no dicho, de las conexiones que perduran a pesar de la distancia, donde entra la magia de la historia que les contaremos hoy. Resulta que hace poco han surgido indicios muy fuertes de que el padre de Can, el señor Guven Yaman, orquestó una sorpresa, un detalle que conectó de nuevo a Can y Demet, y que, según las fuentes, tuvo un propósito muy especial. Imaginen la escena. Can Yaman, siempre ocupado con sus proyectos internacionales, con giras, grabaciones y un ritmo de vida frenético que lo lleva de un continente a otro, y Demet Özdemir, también en la cima de su carrera, con proyectos que la llevan a recorrer el mundo, consolidando su estatus como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Mantener una conexión cercana en estas circunstancias puede ser un desafío monumental, ¿verdad? Las agendas apretadas, las zonas horarias y la constante exposición mediática dificultan el mantenimiento de relaciones personales profundas. Pero el amor de un padre, especialmente un padre orgulloso de su hijo y de las personas que han marcado su vida, puede mover montañas. El señor Guven Yaman, como muchos padres, seguramente desea lo mejor para su hijo, tanto en su vida personal como profesional, y al ver la química y la conexión que existió entre Can y Demet, es natural que haya sentido un impulso de intervenir de una manera u otra. Los rumores, y digo rumores porque hasta ahora no hay una confirmación oficial rotunda, apuntan a que el señor Guven Yaman, al notar quizás una distancia o simplemente queriendo honrar el vínculo que existió y que siempre será especial, decidió intervenir de una manera muy sutil pero significativa. Se habla de un regalo muy particular, un detalle pensado para evocar recuerdos, para reavivar esa chispa de amistad o conexión que los unió. Es importante destacar la sutileza de esta intervención. En lugar de una declaración pública o un encuentro forzado, el señor Guven optó por un enfoque más íntimo y personal, algo que solo los involucrados directos comprenderían en su totalidad. Este tipo de gestos, a menudo, tienen un impacto más profundo y duradero. ¿Qué tipo de sorpresa podría ser? Pues las especulaciones son variadas, pero todas coinciden en que fue algo que tuvo un gran valor sentimental para ambos. Podría haber sido un objeto relacionado con la serie que los lanzó a la fama, algo que ambos compartieron durante las grabaciones de Erkencikus. Piensen en un elemento icónico de la serie, un recuerdo de un momento específico que marcó la producción, o incluso algo que les representara como personajes o como personas.
Quizás fue un objeto que simbolizaba el inicio de su conexión, un detalle que ambos apreciaron durante su tiempo juntos en el set. O tal vez fue algo que representara un momento importante en su amistad o en el tiempo que compartieron fuera de los focos. Imaginen un objeto de colección que tenga un significado especial para ambos, una pieza de arte que evoca un recuerdo compartido, o incluso algo relacionado con un lugar especial para ellos, un destino que visitaron juntos o un sitio que les trae buenos recuerdos. La idea es que el señor Guben, con su sabiduría y experiencia de vida, quiso tender un puente, recordarles la buena relación que tuvieron y, quién sabe, quizás abrirles una puerta hacia un reencuentro más allá de lo profesional. Lo intrigante de esta historia es la intervención de un tercero, y no uno cualquiera, sino el padre de Kan. Esto le da un toque de ternura y a la vez, un aire de celestino paternal muy admirable. En un mundo donde las relaciones a menudo se ven influenciadas por presiones externas, la intervención de un padre, con intenciones puras y deseando la felicidad de su hijo, es algo que resuena profundamente. A menudo los padres quieren lo mejor para sus hijos, y si ven que dos personas se complementaron tan bien, que compartieron momentos de alegría y éxito, es natural que deseen que esa conexión especial, ya sea de amistad o algo más, pueda florecer de nuevo. El señor Guben Yaman, en este caso, actúa como un catalizador silencioso, facilitando una oportunidad para que Kan y Demet se reconecten. Además, el timing de esta supuesta sorpresa también es relevante. Se dice que ocurrió en un momento en el que ambos, Kan y Demet, podrían estar pasando por alguna etapa personal o profesional que requiriera un pequeño empujón de positividad, de reconexión. Quizás el señor Guben notó que sus agendas se cruzaban en algún evento público, o que habían compartido algún comentario público que denotaba un cariño residual, una nostalgia por los tiempos pasados. Sea cual sea el motivo exacto, su acción habla mucho de su carácter y de la importancia que le da a las relaciones de su hijo. El señor Yaman, con su perspicacia, pudo haber percibido una apertura, un momento propicio para sembrar una semilla de reconexión. Y es que seamos honestos, en el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser tan efímeras y a menudo superficiales, un gesto así, tan genuino y pensado, resalta muchísimo. Demuestra que detrás de los flashes y las cámaras hay personas con sentimientos, con lazos familiares fuertes y con el deseo de ver a sus seres queridos felices y rodeados de buenas amistades, o incluso, de más. La industria del entretenimiento a menudo puede ser un torbellino de fama, éxito y a veces aislamiento. Gestos como este, que priorizan la conexión humana y los lazos afectivos, son un recordatorio valioso de lo que realmente importa. ¿Podría esto significar una reconciliación? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Si bien no podemos afirmarlo con certeza, tampoco podemos descartarlo por completo. Las sorpresas orquestadas por figuras paternas suelen tener un propósito muy claro. Si bien puede ser un simple gesto de amistad, un intento de mantener viva una conexión que fue importante, también podría ser un intento de reavivar una llama que nunca se apagó del todo. Después de todo, la historia de amor entre Kan y Demet en Erkencicus fue tan intensa y creíble que muchos fans aún suspiran por ellos como pareja. La química que compartieron en pantalla fue tan palpable que trascendió la ficción para muchos espectadores, alimentando un anhelo de verlos juntos nuevamente, tanto en la ficción como en la vida real. Imaginen las conversaciones que surgieron a raíz de esta sorpresa. ¿Se rieron al recordar viejos tiempos? ¿Se emocionaron al revivir la intensidad de su conexión? Hablaron de los viejos tiempos, de las anécdotas divertidas durante las grabaciones, de los desafíos que enfrentaron juntos. ¿Se dieron cuenta de que a pesar del tiempo y la distancia, la conexión y la chispa siguen ahí? Es fascinante pensar en las posibilidades. Lo que sí es cierto es que esta acción del señor Guben Yaman ha reavivado la conversación sobre Kan y Demet, y ha dado a los fans una nueva razón para ilusionarse y especular sobre el futuro de esta querida pareja. La comunidad de fans ha vuelto a la vida, compartiendo teorías, deseando lo mejor para ambos y celebrando la posibilidad de un nuevo capítulo. Ahora, pensemos en la reacción de Kan y Demet. Si recibieron un regalo así de parte de Guben, seguramente se sintieron conmovidos y agradecidos. Para Kan, es un gesto de su padre, un acto de amor paternal que seguramente aprecia y valora profundamente. Es una forma de mostrarle que su padre apoya no solo su carrera, sino también las relaciones significativas que ha forjado. Para Demet, es un reconocimiento de que su relación con Kan, y quizás la impresión que causó en su familia, fue positiva y valorada. Es una manera de decir,
no te olvidamos, valoramos lo que fuiste y lo que representaste, y creemos que eres una persona maravillosa. Este tipo de reconocimiento, especialmente por parte de la familia de alguien a quien se apreció, puede ser increíblemente reconfortante. Este tipo de gestos son los que hacen que el mundo del entretenimiento sea aún más interesante. No se trata solo de las series y películas, de las actuaciones impecables y los guiones cautivadores, sino de las historias que se tejen entre bastidores, las relaciones personales, los lazos familiares que perduran y las conexiones humanas que a menudo son el verdadero corazón de estas celebridades. Y en este caso, con el señor Gubben-Yaman como protagonista discreto pero efectivo, la historia cobra un matiz muy especial, añadiendo una capa de calidez y humanidad a la narrativa de las estrellas. Los detalles exactos de la sorpresa, como mencioné, siguen siendo un misterio para el público. Y quizás es mejor así, pero el misterio añade un encanto adicional a la historia. Pero la especulación ha sido suficiente para generar un revuelo considerable en las redes sociales y en los foros de fans. Muchos se alegran por la posible reconexión, ven en este gesto una señal de esperanza y un motivo para creer en segundas oportunidades. Otros simplemente disfrutan de la intriga y el misterio, especulando sobre los posibles significados y escenarios. Y es que al final del día todos amamos una buena historia, especialmente una que involucra a nuestras celebridades favoritas y que tiene un toque de romance y emoción. Esta situación también nos recuerda la importancia de las relaciones familiares. A veces son los padres quienes ven las cosas con más claridad, quienes entienden los corazones de sus hijos y desean su felicidad por encima de todo. El señor Gubben-Yaman parece ser uno de esos padres, alguien que no solo apoya a su hijo en su carrera, sino que también se preocupa por sus conexiones personales y busca crear momentos de armonía y reconexión. Su intervención, sutil pero poderosa, demuestra que el amor familiar puede ser una fuerza motivadora para la felicidad y el bienestar. Entonces, ¿qué nos deja esta historia? Nos deja la imagen de un padre que, con un gesto inteligente y lleno de cariño, intenta tender puentes entre dos personas que compartieron un capítulo importante de sus vidas. Nos deja la esperanza de que, quizás, esta sorpresa haya sido el catalizador para algo más grande, para un reencuentro que ilusione a miles de fans y que traiga de vuelta esa magia que tanto cautivó al público. Y sobre todo nos deja la confirmación de que, detrás de la fama y el glamour, existen lazos humanos y gestos que mueven el corazón, recordándonos la importancia de las conexiones genuinas en un mundo a menudo superficial. Así que, amigos, aunque no tengamos la confirmación oficial de si Khan y Demet están juntos de nuevo, o si su relación ha vuelto a florecer, lo que sí sabemos es que la figura del padre de Khan, Gubben-Yaman, ha jugado un papel inesperado y encantador en esta historia. Y eso en sí mismo ya es motivo de celebración para los fans. Es un recordatorio de que el amor familiar puede ser una fuerza poderosa, capaz de generar sorpresas y, quién sabe, quizás hasta romances. La historia nos invita a creer en la magia de las segundas oportunidades y en el poder del amor y la conexión. Para concluir, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta intrigante travesía. Hemos desgranado los rumores, hemos imaginado las posibilidades y hemos celebrado la posible intervención de un padre amoroso y perspicaz. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que fue una sorpresa con segundas intenciones? ¿Les gustaría ver a Khan Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, ya sea como amigos o como pareja? ¿Qué tipo de regalo creen que les pudo haber dado el señor Gubben-Yaman? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, estoy deseando leerlos. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos para que todos se enteren de esta increíble historia, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras emocionantes historias. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que los dejarán sin aliento. Hasta la próxima.